Ahora vamos a ver las propiedades periódicas, o sea, las propiedades que tienen los átomos organizados en la tabla periódica. ¿Cuáles son estas propiedades? El radio atómico, el volumen atómico, el potencial de ionización, la electroafinidad y la electronegatividad. Vamos a ir viendo qué es cada uno, pero para empezar, los dos primeros, el radio atómico y el volumen atómico, tienen que ver con el tamaño del átomo, lo vamos a ver un poco más adelante, y los tres finales, potencial de ionización, electroafinidad y electronegatividad, tienen que ver con la capacidad que tienen los átomos de atraer electrones para poder formar lo que es la regla del octeto o llegar a tener 8 electrones en su último nivel de valencia, como lo habíamos visto, la regla de Lewis. En este caso. Entonces, el radio atómico es la distancia que existe entre el núcleo de un átomo a su electrón más lejano. En este caso, como vemos, ahí tenemos el electrón más lejano, y es la distancia que existe entre el núcleo y es dicho electrón más lejano. Por ende, tiene que ver con la distancia que ocupa el átomo, la distancia o el tamaño que tiene el átomo, desde su núcleo hasta el electrón que se encuentra en su órbita de valencia, en su nivel de valencia, que sería el último nivel de energía. Entonces, como radio atómico, tenemos que es la distancia entre el núcleo y el último electrón del átomo. En la tabla varía de la siguiente manera. En el caso de los grupos, aumenta de arriba hacia abajo, es decir, que arriba es menor el radio y va bajando a medida que baja el grupo, va aumentando, y en el periodo disminuye de izquierda a derecha, como lo vamos a ver en la siguiente tabla periódica. Como vemos acá, hacia abajo va aumentando de 37, 152, 186, 231 y así hacia abajo, pero de izquierda a derecha va disminuyendo en lo que son representativos, por eso sale con los números solo los representativos. Tenemos 152, 111, 88, 77, 75, va disminuyendo el radio atómico, la distancia que hay entre el núcleo y el último átomo, o sea, el último electrón del átomo. Luego va hacia abajo, entonces aumenta, hacia la derecha disminuye. Como vemos acá, aumenta hacia abajo en los grupos. Recuerden, los grupos son las columnas verticales. Cada una de estas son los grupos. Y en el caso de los periodos, que son estos de acá, horizontal, disminuye a medida que se va más a la derecha. Luego de eso tenemos el volumen atómico, que es el espacio que usa el átomo en el universo. Varía igual que el radio, es proporcional a él, es decir, si yo tengo mayor radio, ocupo más espacio y por ende el volumen también es mayor. En este caso, entonces, el volumen iónico también, considerémoslo, depende de la carga del átomo. ¿Qué quiere decir esto? Que el átomo neutro, existe también el catión, que si pierde un electrón es un catión, si gana un electrón es un anión. Y en este caso tenemos, por ejemplo, en este caso un catión, porque si se fijan aquí tiene mayor cantidad de electrones, pero al perder un electrón disminuye el volumen, el espacio que ocupa en el universo. Y también el radio atómico, porque del núcleo al último electrón, si se fijan, hay menos distancia. En cambio aquí este átomo gana un electrón, por ende la capa se amplía, ocupa más espacio, más volumen, ocupa más lugar en el espacio, y también la distancia del núcleo, que podríamos decir que está aquí, hasta el borde, el último electrón, en este caso es mayor que el anterior, porque al ganar electrones se vuelve mayor la distancia que ocupa.
Por ende, el radio y el volumen atómico siguen la misma proporción. Aumenta de derecha a izquierda, o como veíamos en el anterior, disminuye de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo también aumenta. También tenemos energía de ionización. Es la energía que requiere un átomo para arrancar un electrón de otro, para poder llevarse un electrón. Es esa energía, por eso sale aquí esta manito que está como a punto de arrancar este electrón de este átomo de acá para llevárselo a su última órbita. Ahí lo está trasladando hacia afuera. Ahí quedó, como veamos, el último. Sigue ahí hasta quedar acá. El potencial de ionización entonces es la cantidad de energía necesaria para retirar el último electrón de un átomo. En la tabla varía de la siguiente manera. En los grupos aumenta de abajo hacia arriba, es decir, de abajo hacia arriba va aumentando, o disminuye de arriba hacia abajo, como se quiera decir, y en los periodos aumenta de izquierda a derecha. Recuerden que en los dos anteriores correspondía al tamaño que ocupa el átomo o el tamaño que tiene el átomo. Estos corresponden a la necesidad de obtener un electrón para acercarse cada vez más a lo que es el gas noble, que es lo que buscan los átomos representativos. Por ende, tenemos que disminuye desde arriba hacia abajo y aumenta de izquierda a derecha. A diferencia de lo anterior del radio, esto aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo, ¿ya? Porque mientras más cerca se encuentra del gas noble, con mayor ganas quiere ser gas noble y obtener ese electrón, quitarlo. Por ende, va aumentando esta energía de ionización a medida que me acerco hacia el gas noble. Tenemos también la afinidad electrónica, que es la energía involucrada cuando un átomo gana un electrón. Es decir, ¿qué energía está involucrada cuando este átomo está ganando un electrón? Aquí el átomo va a ganar un electrón y es la energía que está involucrada en este ganar el electrón. No es tanto como lo anterior, que era como quitarle un electrón a otro átomo, sino que aquí es como qué energía ocupa para ganar dicho electrón. Y en este caso, la electroafinidad es la cantidad de energía que libera cuando se agrega un electrón al átomo. En la tabla varía de la misma manera, de la siguiente manera. En los grupos aumenta de abajo hacia arriba y en los periodos aumenta de izquierda a derecha. Igual que el anterior, como vemos, o disminuye de arriba hacia abajo y aumenta de izquierda a derecha. Igual que el anterior por la misma razón, porque a medida que se va acercando al gas noble, con mayor ansias quiere el átomo, por decirlo de alguna manera, obtener estos electrones para poder ganar esa energía. Y la electronegatividad es la fuerza con la que el átomo atrae al par de electrones que forman un enlace. ¿Con qué fuerza se une con otro átomo para formar un enlace? Que es lo que vamos a ver más adelante. O sea, enlaces, es decir, la fuerza con la que atrae el electrón para poder formar un enlace, que se unan dos átomos. Y al igual que lo anterior, también la capacidad de traer electrones de enlace, que ya no es quitar o entregar, sino que es unir con otro átomo para poder formar, compartir electrones. En los grupos también aumenta de abajo hacia arriba o disminuye de arriba hacia abajo, y lo mismo en los periodos aumenta de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón, de izquierda a derecha. Tenemos acá entonces que disminuye al igual que el anterior y aumenta de izquierda a derecha. Ahí tenemos una pequeña tabla donde disminuye, acá también disminuye de arriba hacia abajo. En este caso aumenta también de izquierda a derecha, aumenta, que tiene que ver con la capacidad de atraer electrones, pero en el caso del radio aumenta hacia abajo, como lo habíamos visto, el efecto pantalla aumenta también hacia abajo
y disminuye de izquierda a derecha en ambos casos. O sea, en el efecto pantalla no varía, que eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, a modo de síntesis sobre la tabla periódica, podemos decir que ordena los elementos en periodos y grupos. Los periodos son los niveles energéticos o cuántos orbitales o niveles de órbitas tiene el átomo. Recuerden que según la teoría de Bohr, tenían un mínimo de 1 y un máximo de 7, donde se iban ordenando los distintos electrones, y los grupos nos indican cuántos electrones tiene el último orbital, o cuántos electrones de valencia existen o cuántos electrones hay en el orbital de valencia, la órbita de valencia. Y en cuanto a las propiedades de la tabla periódica, tenemos el radio atómico y volumen atómico, que tiene que ver con el tamaño del átomo, y el potencial de ionización, electroafinidad o electronegatividad, que tiene que ver con la capacidad del átomo de recibir, compartir o entregar electrones.